Buenas, buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria, quien les habla su amigo, su consejero, orientador, profesor y padre, Ulises Oria. Hoy estaremos abordando una temática titulada Textos literarios y no literarios. Recordemos que en la clase anterior hablamos sobre una de las características de cada uno de estos textos y tenía que ver con el lenguaje connotativo típico de los textos literarios y el lenguaje denotativo que pertenece a los textos no literarios. Observemos el siguiente mapa donde podemos apreciar los dos tipos de texto, el literario y los no literarios. Cada uno a su vez está conformado por tres grupos. Los literarios, conformados por los textos narrativos o por el género narrativo, lírico y dramático. El narrativo a su vez está formado por la leyenda, cuentos y fábulas. El género lírico por la poesía, poemas, entre otros. Y el dramático por las obras de teatro. Por su parte, los textos no literarios están conformados por tres grupos: los informativos, los instructivos y normativos. Los informativos, formados por la noticia y la biografía. Los instructivos, a su vez, por las recetas y manual de uso. Finalmente, los normativos, que lo conforman las reglas y reglamentos. Observamos otro mapa de los textos literarios donde se evidencian los tres grandes grupos: el narrativo, el lírico y el dramático. Los textos del género narrativo están escritos en párrafos, ¿ok? Y quienes escriben estos tipos de textos se les llaman narradores o narrador. En el género lírico, por su parte, o este género, o los textos que se derivan de este género, están escritos en versos. Recordemos que el poema es uno de los grandes característicos de este grupo. Y a los que escriben estos poemas en versos se les llama poetas. Finalmente, el género dramático, que las obras de este género están escritas en diálogo, a diferencia del género lírico, que está escrito en verso, y del narrativo, que está escrito en párrafo. Y a los que escriben las obras en el género dramático se les llama dramaturgo. Ahí tenemos un mapa conceptual de los géneros literarios. El género narrativo tiene sus características, su función principal es relatar acontecimientos de carácter ficticio. Dentro de las características está la presencia del narrador, se cuenta algo, un mundo creado, el destinatario, que es el lector ideal ficticio, y la función del lenguaje es netamente referencial. En el género lírico, tiene como propósito manifestar interioridad del autor, es decir, en este género el propósito es manifestar la posición, la intención del poeta desde su perspectiva. Dentro de las características está que predominantemente está escrito en verso, predomina la subjetividad, por supuesto. Recuerden que no es objetivo, se muestra la realidad ficticia desde la perspectiva del poeta. La presencia del hablante lírico, la función del lenguaje es emotiva o expresiva, porque busca eso, ¿ve? A través de la belleza del lenguaje, crear, evocar emociones y sentimientos al lector. Y por último, el género dramático, el cual tiene como propósito mostrar conflictos humanos. Dentro de las características está la modalidad del diálogo, que está escrito en diálogo, por supuesto, no cuenta con narrador, ni mucho menos hablante lírico, como pasaba en los otros dos géneros. Su estructura se estructura en torno al conflicto que surge de la interacción entre los personajes. Tenemos otro ejemplo, otro mapa donde se clasifican los tipos, los textos literarios y no literarios. Uno tiene como propósito, recuerden,
la belleza estética o la belleza del lenguaje a través de la palabra escrita y haciendo uso de recursos literarios. Tenemos la novela, el cuento, el mito, la fábula, que son textos literarios. Y los no literarios tienen como función principal informar o transmitir información. Destaca la carta, la biografía, la noticia y el afiche. Vamos a establecer algunas diferencias entre los textos literarios y el no literario. ¿Cuál es su definición? Tomando en consideración como base la del texto. Recordemos que la palabra texto es de origen latín, textus, que significa tejido. En otros términos, se refiere al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor hacia un receptor, que es el que recibe. En este caso sería el oyente, el lector. El texto literario, por su parte, es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informativo u objetivo del mensaje. Recuerden que aquí prevalece lo subjetivo, lo surreal, lo que no es real, el simbolismo, los elementos figurativos, la metáfora, el símil, todos esos recursos que utiliza el poeta para transmitir un mensaje de manera indirecta, haciendo uso de estos estilos bastante comunes para crear esa belleza estética en el lenguaje a través de la palabra y haciendo uso de recursos figurativos o literarios. El texto no literario, por su parte, se le considera a todo escrito que describa hechos de carácter objetivo, reales, exento de cualquier elemento ficticio, poético, metafórico o fantástico. En este se muestra la realidad tal cual como se percibe en el diccionario y tal cual como la está percibiendo el autor, pero una realidad real. Es decir, no maquillada, no de su cosmovisión, sino según lo esté apreciando en el momento. ¿Ok? Es netamente objetiva, real, no se presta a múltiples interpretaciones, sino a una sola. Porque aquí se maneja el lenguaje denotativo, que es directo, frontal. Tenemos el texto, la Caperucita Roja como texto literario, o ejemplo, la carta como ejemplo del texto no literario. Veamos la característica que distinguen al uno del otro. En el texto literario, recuerden que prevalece la función poética y estética del lenguaje, la belleza del lenguaje a través de la palabra y haciendo uso de recursos estéticos literarios. El lenguaje connotativo o figurativo es característico en estos tipos de textos literarios. Recordemos que acá el mensaje tiene múltiples interpretaciones y es figurativo porque hace uso de recursos literarios para dar un mensaje o para referirse a algo de manera indirecta. Uso de recursos literarios y evocar emociones en el lector como parte de sus funciones elementales. Un ejemplo son los cuentos, los mitos, leyendas, novelas, poesías, obras de teatro, entre otros. En los textos no literarios, a diferencia del otro, transmitir información es su principal función, de manera objetiva, no cualquier información, ni mucho menos haciendo uso de recursos literarios. La información es veraz, real, ¿ya? No es ficticia, no es maquillada, es objetiva, directa. Hace uso del lenguaje denotativo porque muestra la realidad del concepto tal cual como se muestra en el diccionario. Usa un lenguaje directo, claro, objetivo. Uno de los ejemplos es las recetas, las noticias, las biografías, las cartas, los manuales de instrucciones, reglamentos, entre otros. Tenemos algunos ejemplos de los textos literarios. Tenemos las obras de El huerto de mi amada, que narra la historia de dos personajes de diferentes edades. Una de una clase social mucho mayor y de una edad mucho más avanzada, y el otro un joven apenas comenzaba a vivir. Y la unión de esto
produjo una fuerte crítica en la sociedad del momento y fueron cuestionados fuertemente, teniendo un final bastante inesperado. Dentro de los cuentos tenemos a Enrique López Albújar, Cuentos Andino. Recordemos que Enrique López Albújar es uno de los principales representantes de la literatura indigenista del Perú. Y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que narra la creación de esa ciudad histórica y milenaria como lo es la ciudad del Cusco, a través de estos dos grandes protagonistas. De los textos no literarios, o dentro de los textos literarios continuamos, el mito de Viracocha, que narra la creación del mundo desde la cosmovisión o perspectiva de los incas. Las fábulas peruanas que buscan crear conciencia moralista en la población a través de enseñanzas. Y el poema de Mariano Melgar, uno de los máximos representantes con su yarabíe de la literatura peruana. ¡Ay, amor! ¡Dulce veneno! ¡Ay! Tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. Mariano Melgar. Y por último, Ollantay, en el género dramático, una de las obras más importantes que narra la historia de dos personajes que tenían como prohibido enamorarse, puesto que dentro de las leyes de los incas no se permitía que los que tenían diferencia en sus clases sociales pudieran unirse. Eso se concebía como un pecado, algo mortal. Y se enamoró de la hija del gran inca. Imagínense ustedes, eso era un pecado, una afrenta, una ofensa al inca. Y esto generó guerras y un final funesto entre ambos personajes. Dentro de los no literarios destaca la noticia. Recordemos que estos textos, su función es transmitir información de manera objetiva y en la noticia se evidencian estas características. Las recetas, la biografía, ahí tenemos la biografía del grande Mariano Melgar. También continuamos dentro de los textos no literarios, el manual de instrucciones, qué hacer ante un sismo. También un ejemplo de los textos no literarios. Conserve la calma, elimine fuente de incendio, retírese de ventana y objetos que puedan caer encima de usted, ¿no? No use elevadores, entre otros. Tenemos reglamento de clases, que también es parte de los textos no literarios, y la carta con su estructura. Y por último, los artículos científicos, como los textos argumentativos, porque acá se muestra la realidad de manera tal cual como es, sin matices y argumentada, una realidad argumentada con evidencia científica comprobada, como son los hechos, los descubrimientos, los libros de ciencia, son un ejemplo de este tipo de textos no literarios. Las enciclopedias también participan dentro de este grupo. Eso fue todo, mis queridísimos estudiantes. Se les ama, se les quiere. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo virtual. Se les quiere. Chao, chao. El profesor Ulises.